ciudad capital de la República. Nuestro agradecimiento a las estaciones de radio que nos permiten ingresar a distintos puntos del territorio nacional. A esta hora queremos agradecerle la amabilidad que siempre tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, Fernando Rospigliosi, candidato al Congreso de la República, número 7 por Fuerza Popular para Lima Metropolitana y un reconocido analista en temas políticos. Qué gusto saludarlo, señor Rospigliosi. Muy buenos días, muy amable. Buenos días, José. Muchas gracias por la entrevista. Saludos a usted y a todos sus oyentes. Momentos muy difíciles para el país, ¿no? ¿Hasta dónde puede arrastrar este escándalo de las vacunas de cortesía, ¿no? Al país, al actual gobierno, ¿no? ¿Cómo está analizando esto? Porque en realidad ya cuando uno empieza a revisar el listado, incluye a muchas instituciones, a muchos personajes. Indiscutiblemente no se puede sacar este escándalo al gobierno de Martín Vizcarra y tampoco se excluye este gobierno, ¿no? Pero me gustaría conocer un punto de vista suyo, por favor. Creo que es gravísimo lo que ha ocurrido. Después de la crisis de corrupción que hemos tenido, de Odebrecht y de los jueces corruptos, ya parecía que no podía haber algo peor. Y sí, hay algo peor. Esto es mucho peor, porque esta gente que ha usado su poder, sus influencias para salvando su vida, mientras cientos y miles y decenas de miles de peruanos morían, realmente es imperdonable, porque esta gente, la mayoría de los que vemos en esas listas, se ha vacunado por influencia política, por ser hijos de Vizcarra o del ministro, o por tener cargos públicos que le permitían, ejerciendo su poder, vacunarse clandestinamente. Y además, como ya están diciendo algunos, este hecho de que se compraran precisamente las vacunas chinas no parece ser ajeno a todo este escándalo, porque todo indica que comprando otras vacunas que eran más eficaces y en algunos casos más baratas, no habían estas vacunas llamadas de cortesía. Es decir, finalmente pareciera, según algunas versiones, esto hay que confirmarlo, que han comprado estas vacunas chinas porque tenían este soborno, vamos a decirlo así. Esto es una coima, un soborno, que es más importante que la plata, es más importante que un fajo de dólares, porque es la diferencia entre la vida y la muerte, o puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. El Perú está en una de sus más graves crisis económicas de la historia, con millones de desempleados y de personas que han caído en la miseria, con una crisis de salud gravísima, con una crisis política en vísperas de un proceso electoral, y encima cae este escándalo de corrupción que va a terminar de desacreditar a todas las instituciones, al gobierno, y en estas circunstancias es, por supuesto, posible que cualquier caudillo populista de esos que mienten descaradamente y que engañan a la gente pueda hacerse del poder y llevarnos a una situación como la de Venezuela. Antes de conversar justamente hacia dónde nos podemos enrumbar en medio de este escándalo, yo quiero retomar lo que usted acaba de mencionar hace unos instantes, ¿no? Que detrás de este hecho que indigna 487 personas, los que se conocen en este momento que se vacunaron, haciendo uso de su condición de poder o en las circunstancias que se encontraban, usted ha señalado que estamos frente a un soborno. Y en efecto, si uno mira, hay un eslabón, ¿no? Las universidades, punto uno, que estaban a cargo justamente del ensayo clínico, el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Que manejaba las contrataciones, el Ministerio de Salud como ente rector, ¿no? Es decir, estamos ante un hecho que si es que no se logra esclarecer, naturalmente, o sea, vamos nuevamente a mantenernos en lo que siempre ha ocurrido en el Perú, en la impunidad. ¿Qué cree usted? Bueno, si nos atenemos a lo que ha venido sucediendo, es posible que también haya impunidad. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hizo Vizcarra a partir del año 2018, con ayuda de toda la coalición que lo respaldaba, o sea, de grupos políticos, de ONG, de estudios de abogados, de medios de comunicación, todo este grupo que yo llamé la coalición vizcarrista, lo apoyaron a este sinvergüenza para destruir lo poco de institucionalidad que había en el sistema judicial y capturar el sistema judicial.
esta coalición capturó el sistema judicial con Zoraida Ábalos, con la Junta Nacional de Justicia, poniendo a su gente en el Poder Judicial, en fin. Ahora, este Poder Judicial, capturado por esta coalición, será capaz de enfrentar esta crisis de corrupción adecuadamente, con imparcialidad, con justicia, oportunamente, sancionar a los responsables. Ya veremos, yo creo que es muy difícil. En todo caso, creo que el siguiente gobierno tiene una tarea importantísima, el siguiente gobierno y el siguiente Congreso, de limpiar, barrer toda la inmundicia que hay en el sistema judicial, que ha sido capturado por esta coalición vizcarrista que ahora apoya a Sagasti y que está usando el sistema judicial en función de sus propios intereses. Por eso hemos visto, pues, cómo pasaban los días después de la denuncia y la fiscal de la Nación muda, desaparecida, no hacía nada. Y recién ahora hace algunas cosas, pero ya sabemos también lo que ocurrió cuando salieron las denuncias de corrupción de la investigación de la fiscalía del fiscal Germán Juárez sobre Vizcarra, que dijo que ya tenía lista la acusación. ¿Y qué pasó? Desapareció, le echaron tierra. Es decir, es increíble el control que mantiene esta gente sobre el sistema judicial a vista y paciencia de todo el mundo. Por eso hay que dudar de la imparcialidad y de la eficacia del sistema judicial capturado por esta coalición que fue encabezada por Vizcarra y ahora encabeza Sagasti. Ahora, así como queda descabezado el Ministerio de Salud y otras instituciones, la Cancillería, señor Rospigliosi, ¿no? En la Cancillería hemos visto que en los últimos meses también ha estado siempre salpicada por una serie de escándalos, pero que han sido contenidos de alguna forma, ¿no? Pero ahora ya se ha visto que funcionarios de primer nivel en Cancillería están también involucrados en este tema de la vacuna, pero la Cancillería tenía un papel preponderante en las negociaciones, ¿no? E incluso nosotros hemos conversado con algunos embajadores que ya no están en ejercicio, y puedo citarlo, Osvaldo Rivero, y él se mostraba extrañado cómo es que la Cancillería negociaba las vacunas. En ninguna parte del mundo la Cancillería negocia vacunas, nos decía, ¿no? ¿Cómo queda la Cancillería? Si bien es cierto, han designado a Alan Wagner, pero ¿cómo queda ahora? Bueno, es muy lamentable porque la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, era una de las pocas instituciones reconocidas como realmente eficaces, que funcionaban adecuadamente, con una meritocracia, etcétera. La Cancillería y el Ministerio de Economía y Finanzas hasta hace algunos años eran reconocidos por eso. Ahora, en ambos casos, yo creo que lo poco que había de institucionalidad está realmente destruyéndose. Ya hubo un caso hace algunos años, el caso del embajador Fortunato Quesada, que era embajador en Israel, que fue grabado por sus subordinados, por órdenes, según dice él, de Lima, de altos cargos de la Cancillería, para embarrarlo. Ese era un caso muy feo realmente, que era increíble que se hubiera presentado en la Cancillería, pero lo que hemos visto ahora muestra que realmente algo se estaba pudriendo en la Cancillería, y eso es muy lamentable, como digo, porque era una de las instituciones más respetadas que tenía el Estado peruano. Y ahora, bueno, Vizcarra es el que toma la decisión de entregarle esta negociación a la Cancillería, cosa que es insólita, y el resultado que hemos tenido es que hemos visto una gran corrupción en la Cancillería, porque nuevamente estamos hablando de sobornos, o sea, sobornan a determinados funcionarios, salvándoles la vida, dándoles vacuna cuando la mayoría de peruanos moría en las peores condiciones, y no pasa nada, no pasa nada. Ahora, cuando ya han sido descubiertos, bueno, dicen qué pena, me pido disculpas y me voy. Qué gracioso, ¿no? Lo que han hecho es recibir un soborno. Esto de las vacunas es un soborno, y eso debería poner en cuestión el contrato con esta empresa china, que es una empresa estatal china, pero claro, eso que tampoco vaya a frenar la traída de vacunas. Por suerte, el nuevo ministro de Salud, Óscar Ugarte, ayer ha dicho que también la empresa privada puede participar. Ojalá, porque se habían opuesto rotundamente. ¿Por qué será? Pues también que se habían opuesto a que las empresas privadas puedan comprar vacunas y traerlas al Perú. Se habían opuesto y entonces nadie podía traer, y solamente los chinos eran los que estaban vendiendo. Entonces, ahora si se abren las posibilidades, se pueden traer vacunas de otras empresas, y claro, como expresó el doctor Ugarte, la ley establece claramente que eso no puede ser objeto de beneficio económico, o sea, no pueden venir ahora
a vendernos las vacunas a precios exorbitantes, sino tendrían que ponerlas las empresas a disposición de sus trabajadores o venderla al precio de costo en las farmacias. Ahora, usted hace un instante trazaba los peligros que afronta el país en el plano político, ¿no? Estamos a poco menos de 60 días de las elecciones generales, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos que ve usted? ¿Ese salto al vacío? ¿Ese salto a que algún populista pueda ingresar? ¿O alguna persona que quiera cambiar todas las reglas de juego bajo el concepto del nuevo cambio de constitución? ¿Esos son los riesgos que podemos enfrentar en esta situación? Sí, claro. Mire, nosotros venimos conversando desde hace mucho tiempo y usted recordará que yo lo he advertido hace tiempo y también lo he escrito y lo he dicho a quien quiere escucharme. Desde hace años vengo previniendo sobre el peligro del populismo, que es un peligro en el Perú y en el mundo entero, y que esto era realmente un riesgo enorme en estas elecciones. ¿Qué cosa es populismo? ¿Qué cosa es el populismo izquierdista, que es el que nos amenaza en este momento? Es lo que ha ocurrido en Venezuela, es lo que ocurrió en Venezuela. Venezuela, que es uno de los países más ricos de la región porque tiene inmensa reserva de petróleo, fue destruida por el populismo izquierdista, por Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Y si vemos a más de 1 millón de venezolanos hoy día en el Perú, y creo que todos los peruanos hemos visto o conocemos algún venezolano que ha venido huyendo de su país, ya sabemos a qué conduce el populismo izquierdista, cómo esta gente ha tenido que escapar, huir de su país sin nada, con la ropa que llevan puesta para tratar de sobrevivir en otro lugar, porque en su país no pueden sobrevivir, ni siquiera pueden vivir en las condiciones más miserables y tienen que irse a otro lugar desconocido a tratar de sobrevivir. Entonces, eso es lo que nos puede ocurrir a los peruanos. Ese es el peligro, el populismo izquierdista. Y ahora hay media docena de candidatos que están amenazándonos con populismo izquierdista. Y por supuesto, no nos dicen que nos van a llevar por ese camino, no. Mienten, engañan, hacen promesas imposibles de cumplir, que es lo mismo que hizo Hugo Chávez. Dicen que van a luchar contra la corrupción y son los más corruptos. Y Hugo Chávez empezó así. Vamos a cambiar la Constitución. Miren, simplemente le digo a los ciudadanos, miren ustedes quiénes dicen eso. Hugo Chávez empezó así, en el año 1999. Vamos a cambiar la Constitución porque con una nueva Constitución las cosas van a mejorar. Miren a dónde terminó Venezuela. Miren lo que nos puede ocurrir si caemos en las garras del populismo izquierdista. Entonces, yo creo que ese es el peligro, porque en una situación de crisis y de desesperación, desgraciadamente, mucha gente tiene la tendencia a creer en las mentiras más extravagantes de estos candidatos, ¿no? Que prometen todo, resolver todos los problemas en un 2x3. No va a ser así. Va a ser muy difícil salir de la crisis, pero se puede salir de la crisis con energía y con firmeza. Ahora, y esta situación abona justamente en el análisis que usted hace. O sea, ese es el peligro. Sí, claro, claro. O sea, mientras más profunda es la crisis, mientras más desesperación hay entre los peruanos, la gente tiende a creer en las promesas falsas, porque eso del paraíso a la vuelta de la esquina, ¿no es cierto? Claro. Que es lo que nos prometen algunos candidatos. Bueno, no va a ocurrir, no, es imposible que en una situación tan crítica como la que estamos podamos salir fácilmente, pero sí podemos salir con energía, con mano dura, con firmeza, enfrentando los desafíos. Por ejemplo, no haciendo una cuarentena absurda como la que hizo Vizcarra o como la que está tratando de hacer ahora el gobierno de Sagasti. Hay que hacer miles de pruebas moleculares cada día, aislar a los infectados, comprar plantas de oxígeno y no impedir que la gente se gane la vida. Eso es absurdo. Están arruinando a millones de peruanos con este tipo de cuarentenas que ya se demostró que no funcionaron el año pasado. Lo que tenemos que hacer ahora es tener una política más inteligente, como digo, con pruebas moleculares para aislar a los infectados y no arruinar a todo el país. Pero esas cosas se pueden hacer, pero no se hacen. ¿Por qué no se compraron millones de pruebas moleculares el año pasado? Recordemos, se compraron millones de pruebas rápidas que no sirven para nada. La corrupción ha invadido el Estado. Ese es uno de los grandes problemas, y este caso de los sobornos de las vacunas chinas, porque son esos sobornos de las vacunas chinas, está demostrándolo, ¿no? Usted es una persona que en realidad se ha caracterizado por la transparencia con la que emite sus opiniones y además, ¿no?,
porque siempre ha luchado contra la corrupción y ha hecho denuncias periodísticas y además un enfoque muy directo de ver las cosas. Se ha conocido el caso de Alejandro Aguinaga, ¿no? Alejandro Aguinaga es integrante de Fuerza Popular, también forma parte incluso de la lista de candidatos, tengo entendido, ¿no? ¿Ustedes conocían de este tema? ¿Aguinaga en algún momento al equipo de plan de gobierno les mencionó algo? No. No, para nada. Bueno, el doctor Aguinaga no está en el equipo de No plan está en de el plan de gobierno. gobierno, ¿ya? No, él es, entiendo, candidato en Sí, Lambayeque, así es. porque él es oriundo de allá. Ya. Ahora, bueno, yo me he enterado, como supongo que, no supongo, de hecho, se han enterado los dirigentes de Fuerza Popular apenas ha salido esta lista, no se sabía. Personalmente yo lo acabo de ver esta mañana, poco antes de entrar a su programa, lo he visto en el Twitter, así es que no tenía idea. Ahora, él se defiende diciendo que él es médico, bueno, eso tendrá que demostrarlo, pero nadie sabía, nadie, que él se había vacunado, ¿no? Ahora, Keiko Fujimori tendrá que tomar una decisión sobre este tema, ¿no? Supongo que sí, supongo que sí. En fin, eso ya son ámbitos. Yo no soy miembro del partido Fuerza Popular, ¿no? Pero supongo que tomará una decisión rápidamente. En fin, como digo, hay que analizar su caso porque él es médico, ¿no? Entonces, pero sí puede ser médico, pero no estar involucrado en el programa de vacunación. Entonces no tenía por qué vacunarse, pero si era médico y sí estaba involucrado, en fin, pero eso habrá que ver. Pero lo que estamos viendo son cosas increíbles, pues en esta lista hay gente que no tenía nada que ver con eso y que simplemente por su vinculación con el poder logró vacunarse y eventualmente salvar su vida, mientras todos los peruanos podemos morirnos en una semana o en 3 días si es que nos contagiamos, ¿no? Entonces eso es realmente aberrante. Y lo que ha ocurrido con la ministra Massetti no solo es una desilusión, sino una aberración también, ¿no? Y aquí un tema político, ¿no? Como toda la coalición que respaldó a Vizcarra y que ahora respalda a Sagasti, salió inmediatamente a echarle la culpa al Congreso. Que el Congreso, por supuesto, es un desastre, tiene muchísimos defectos, pero esta señora no había renunciado porque el Congreso la criticara o la atacara, había renunciado porque tenía rabo de paja. Inmediatamente trataron de usar políticamente eso. Qué miserable es esta gente que trató de usar políticamente esto para responsabilizar a otros de lo que era su problema, porque este gobierno fue el que nombró a Massetti ministra, nadie más la nombró, Sagasti fue el que la nombró. Entonces ellos son responsables del gobierno morado, responsables de lo que ocurrió ahí, como ellos también nombraron a la ministra de Relaciones Exteriores. Entonces que asuman su responsabilidad, por favor, por lo menos que pueden hacer es asumir responsabilidad y no seguir echándole la culpa al resto como han venido haciendo desde hace varios años. Señor Fernando Ruiz, yo le agradezco la amabilidad que ha tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Lo comprometo para conversar más adelante ya de temas que van ligados a la campaña política, ¿no? Porque en realidad estamos conversando de temas de coyuntura que, como usted lo ha dicho, ¿no? Le han puesto al país en medio de la zozobra, ¿no? La peor crisis que recordemos. Le agradezco la gentileza como siempre, un abrazo. Muchas gracias, José, hasta luego. Hasta luego. Conversamos con el señor Fernando Rospigliosi, ¿no? Candidato al Congreso de la República con el número 7 en Fuerza